o deficiente, o bien a la vaguedad en los criterios que se emplean para interpretar, por ejemplo, los medios de impugnación. Y en este caso hubo una queja constante con respecto a los tribunales de lo contencioso administrativo. El último punto que vale la pena destacar es que no hay un vínculo real entre las acciones de la Contraloría y el ciudadano. De 15 de 24 estados con los que contamos información, dicen tener una política de comunicación social, pero en realidad es una política de comunicación de aspectos técnicos, que al ciudadano en realidad poco le dicen sobre cómo la Contraloría y los trabajos de la Contraloría impactan en el ejercicio de gobierno. Con respecto a control externo, básicamente nos enfocamos en el control que ejerce el Poder Legislativo Estatal sobre el Poder Ejecutivo Estatal. Y en ese sentido, existen mecanismos, todas las legislaturas estatales cuentan con mecanismos e instrumentos de control, pero en la mayoría de los casos requiere una participación proactiva de parte de los legisladores. El problema cuando se requiere una participación proactiva es que cuando los incentivos no están alineados, es decir, cuando no hay un interés por controlar al Poder Ejecutivo Estatal, estos instrumentos simplemente no se activan o no funcionan. Entonces, el resultado es que hay un énfasis particular en la fiscalización de la cuenta pública como el mecanismo central de control del Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo. Ahora, este énfasis en la cuenta pública repite el mismo problema de las contralorías, es un sesgo fuerte a los aspectos contables y legales, pero no hay en realidad una evaluación sobre el desempeño o el impacto social de las acciones del Ejecutivo. En cuanto a las entidades de fiscalización superior, aunque ha habido una serie de reformas que tienen por intención fortalecer sobre todo la parte de autonomía de estas instituciones, hay una parte que es endeble. La mayoría de los auditores en los estados duran en su cargo menos tiempo que el que corresponde a su mandato. La mayoría renuncia, no la mayoría, sino en unos casos renuncian. Entonces hay que analizar realmente cuáles son los instrumentos que les proporcionan autonomía política. Pero independientemente de eso, las entidades de fiscalización superior estatales no cuentan tampoco con los recursos suficientes para afrontar esta tarea, porque además del Poder Ejecutivo hay que fiscalizar al Poder Legislativo, al Poder Judicial, fondos o recursos, transferencias y municipios. Ahora, hay serias limitaciones de parte de las entidades de fiscalización superior para incidir en el comportamiento de los sujetos fiscalizables. Casi siempre, o en casi todos los casos, las sanciones o recomendaciones se delegan a otras instancias, usualmente instancias que pertenecen al Poder Ejecutivo. En el caso de sanciones, nada más para cerrar un poco el círculo, si se delegan a las contralorías y las propias contralorías tienen problemas para imponer sanciones en firme, entonces tenemos un problema entre impunidad o que jamás logramos cerrar este círculo de rendición de cuentas. Y el último punto que es importante destacar es que entre la Contraloría y las entidades de fiscalización existe una duplicación de funciones y responsabilidades que termina fragmentando la responsabilidad de fiscalización y al hacerlo diluye responsabilidades. Es lo que el equipo de López Ayllón denominó como difusión de los mecanismos de control y esto es un problema serio. Ahora, ¿qué concluimos? Lo que concluimos es que tenemos en los estados procesos sin articulación, es decir, si bien han ocurrido reformas legislativas que han adecuado y modernizado las normas e instituciones asociadas a la rendición de cuentas gubernamental, estos cambios son incompletos, porque se reforman las reglas, pero no se fortalece a quien las hace valer, se cambian las instituciones, pero no se adecuan los recursos, o se aumentan las responsabilidades, pero no se ajustan las capacidades. Estas reformas, además, cada una tiene una lógica particular. En cada una de las áreas se siguen reformas y transformaciones que parecen no tener comunicación con las demás. Entonces, la evaluación informa al Poder Ejecutivo, el control interno le sirve al gobernador, el control externo le proporciona información al gobernador, probablemente para cuestiones de gestión burocrática y control. Pero lo que no sabemos es en qué medida estos 3 o 4 procesos se vinculan con las decisiones de política. Y el punto que es importante, ya lo mencionaba Guillermo, es que tampoco hay un canal directo de información hacia el ciudadano sobre cómo estos 3 mecanismos funcionan en sí mismos y cómo su articulación favorece la situación del ciudadano. Los estados, o lo que sucede en los estados es una rendición de cuentas reactiva. El engranaje institucional para proporcionar información al ciudadano solamente se activa por petición del ciudadano.
no hay una proactividad de parte de los gobiernos estatales para informar sobre el funcionamiento del propio gobierno. El siguiente componente es el de las transferencias intergubernamentales, que como ustedes saben son los montos que desde el presupuesto de egresos de la Federación, en el famoso ramo 33, se asignan para distintos objetivos y se trasladan a estados y en algunos de los casos a los municipios. Escogimos el caso del FAIS por dos razones: porque llega hasta los municipios y porque tiene un propósito muy preciso, que es construir infraestructura social básica, banquetas, obras de agua, etcétera, para combatir la marginación. Entonces hay un propósito claro por el cual debe rendirse cuentas y cruza todo el sistema intergubernamental. En estos casos hay dos vías para la rendición de cuentas, dos rutas. Una es la intragubernamental, es decir, cuando llega el dinero al Estado, se activan todos estos procesos que mencionaba Alejandra, las contralorías, las auditorías, los sistemas de información y en algunos casos de evaluación en los estados y cuando los hay en los municipios. Pero hay otro mecanismo que es el intragubernamental, en el cual municipios mandan información a estados y estados a municipios. Lo que hicimos fue primero mapear cómo bajan los recursos, siguiendo la lógica de la delegación, es decir, de dónde vienen los recursos, que es desde el presupuesto, a 100 de la Federación se van a los estados y a los municipios. Es una línea muy fácil, automática, que ocurre de hecho de forma electrónica cada mes. Como sube la rendición de cuentas, es un proceso mucho más abigarrado, complejo y con muchos destinatarios, con muchos vínculos, lo cual no es necesariamente malo. Esto podría querer decir que hay muchos mecanismos que articulados aseguran que se rinde cuentas sobre el funcionamiento del país, que el municipio rinde cuentas a todos estos y que sabemos qué se logra, cómo se logra y cuánto cuesta con esos 37,000 millones de pesos que este año se están asignando a este fondo. Sin embargo, encontramos que en realidad se trata de una relación de rendición de cuentas basada exclusivamente en informes. Todas las flechitas que vimos en el esquema pasado tienen como único sustento los informes generados por el municipio. Es decir, todos son datos agregados sobre montos ejercidos y avances de obra. Los informes, si ustedes los conocen, simplemente dicen: llevo 10% de avance en la banqueta y ya me gasté 37,000 pesos. Y ya. Las secretarías estatales lo que hacen es recuperar esos informes fragmentados, ponerlos en un mismo folder o subirlos a internet y mandarlos a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Desarrollo Social. Se han desarrollado mecanismos informáticos muy sofisticados y complejos, pero todos siguen teniendo como única fuente de información los informes. Ni Cedesol ni la Secretaría de Hacienda tienen atribuciones para verificar la validez, qué tan correcta es esa información, y ni siquiera para exigir los informes. Hicimos también solicitudes de información y Cedesol nos decía, pues de 99 a 2003, es decir, todos los primeros años de avance del municipio, nosotros cumplimos trimestralmente con nuestra obligación de pedir los informes. Pero le informamos, sin embargo, que no contamos con ninguno de ellos. Esta secretaría no tiene información sobre dónde se fueron las decenas de millones de pesos durante esos años. Como consecuencia de esto, los informes no se realizan con regularidad y el objeto de la rendición de cuentas, es decir, cómo este dinero ha servido para abatir la marginación y qué obras se realizan y qué impacto tienen, desaparece desde el primer eslabón. Entonces, todas las flechitas esas carecen de un sustento serio. Se trata